Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Serie, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Physical, la última comedia. Bueno, hablaremos de eso. La última, desde luego, serie de Apple TV Plus. Yo soy CJ Navas y para hablar de Physical me acompaña Aloña Felan-Raderchi. Aloña, después de masacrar totalmente tu apellido, hija mía, ¿pero qué te parece o cómo estás? Yo bien, ¿y tú? ¿Qué tal, GJ? Encantada. Pasando calor, para que voy a mentirte otra vez. Nos dio un poquito de tregua aquí en Levante, al menos nos cayó el granizo que os cayó el fin de semana ahí en Madrid, pero no, ya, el verano ya ha llegado y está aquí hasta finales de agosto. Hay que sudar, como sudar hacen desde luego muchísimo los protagonistas de Physical. Esto es una transición y demás son tonterías. La serie de Apple TV Plus que nos llegó el pasado 18 de junio, en este nuevo modelo que ya parece totalmente implementado por Apple, copiado de alguna forma de Hulu, que empezó a hacerlo originalmente en Estados Unidos, de emitir 3 episodios de golpe y luego a partir de ahí un episodio de la semana, que lo están prácticamente estandarizando todo el resto de las cadenas, quitando Netflix, ¿no, Aloña? Yo la verdad es que quizá que sea un poco un punto nostálgico, pero me parece estupendo que estemos volviendo a la emisión semanal. Bueno, como creadora de contenidos y como persona que forma parte de una plataforma, pues porque creo que para nosotros es mucho mejor, porque bueno, pues genera más interés en la audiencia, y para la audiencia porque yo creo que se vuelve a hacer de la televisión algo colectivo, y yo creo que, llámame romántica, pero creo que eso es bonito. Sí, sobre todo, se había perdido totalmente la tradición de hace 10 o 12 años de los recaps y de los análisis episodio a episodio de las series con Netflix. Todos no sabíamos cómo hacerlo, si lo hacíamos de golpe, si lo hacíamos el viernes a prisa y corriendo, si lo esperábamos para el lunes, si lo hacíamos durante la semana siguiente. Y es cierto que, sobre todo con la serie de Disney Plus recientemente, nosotros lo hemos hecho en el universo Marvel, o lo habíamos hecho con el universo Star Trek cuando estaban las emisiones de Star Trek, y ahora se pueden seguir también con todas estas que tenemos, porque Apple, esta es la forma que ha decidido hacerla. Hablemos un poquito de Physical antes de que entremos después, como siempre, de escuchar un poquito el tráiler o la música de acompañamiento setentera y ochentera que tenemos aquí. ¿Qué te esperabas de la serie con respecto a lo que te has encontrado al final, Aloña? Yo me esperaba que se pareciera más a Glow, pero supongo Ujú. que pues hay mucha parte de echo mucho de menos a Glow y Netflix te odio, pero bueno, tampoco me esperaba esa mala leche. Me ha gustado, sí, me ha gustado, a pesar de que es un personaje jodido, con perdón, pero me ha gustado mucho el personaje de Rose Byrne. Y bueno, me esperaba más comedia, y tú antes has dudado cuando has comenzado de decir la palabra comedia. Le han puesto comedia como le podrían haber puesto cualquier otra cosa, pero comedia como tal no es, porque es muy negra, perdón por la palabra otra vez, pero es que es muy jodida. Entonces, bueno, hay que decir, hay que llamarla algo. Es que yo creo que tampoco, Dramedia tampoco serviría. Es que igual es un drama corto o un drama que tiene un humor muy particular, pero una comedia, o sea, risas no te echas. Yo le he estado dando un montón de vueltas y creo que al final coincido contigo, es un drama de media hora. Y Mm. no es el primero ni el último que hemos encontrado, es algo que hace pues 10, 15 años cuando todas las series nos venían de las cadenas en abierto americana y muy poquita cosa a partir de HBO no estábamos tan acostumbrados, pero en los últimos tiempos hemos tenido muchísimo de este género. Algún alivio cómico, pero tampoco os penséis vosotros que tenemos aquí el típico gracioso. Quizás el personaje de Tyler es el que más puede hacer el surfero en algún caso que luego comentaremos, pero no. Y como dice Aloña, con un personaje central de antiheroína absoluta. O sea, de esto era el arquetípico del antihéroe que teníamos después de Los Soprano y con The Shield y con todo el resto de las series, pero un personaje que no es que te caiga mal, pero que sabes desde el principio que buena del todo tampoco es. No, porque tiene una forma de ser muy particular. O sea, su principal enemigo es ella misma, y entonces, pues claro, es dura, porque la persona que más se castiga hasta donde hemos visto, yo he visto hasta el cuarto, es ella misma. Entonces, bueno, pues es complicado, y por otra parte es paradójico, porque yo creo que hay mucha gente que se puede ver reconocida en muchas de las cosas que le pasan a Sila, a la protagonista. No tanto quizá el autocriticismo que tiene, ¿no? El ser hipercrítica consigo misma, pero sí igual un poco bueno, los pensamientos que le despiertan muchas personas, o algunas de las cosas que le pasan con su pareja,
y que bueno, pues igual hay gente con la que encuentra cierta relación con su propia vida de alguna manera. Vamos a escuchar un poquito del tráiler y de la sintonía y comentamos quién es los que nos trae los personajes principales que tiene este Physical. Estamos ya de vuelta. Physical está creada por Amy Weisman, que es una vieja conocida de la ficción americana. Estuvo en su momento, el primer guión que hizo en su momento fue de esa maravilla llamada Tan muertos como yo, de la que hace ya 16 años que se emitió. Madre mía de mi alma, y parece que fue antes de ayer. Estuvo en Mujeres Desesperadas en la última época, eso sí, en Eastwick, que fue una serie que funcionó medianamente bien. En esa otra pequeña maravilla también llamada Suburratory, que no tuvo solamente 2 temporadas y que murió El sueño de los justos poquito tiempo después. Y este Physical es la primera serie que ella crea, y en alguna entrevista que ha dado recientemente cuenta que parte del personaje principal de esta Sheila, como decíamos antes, de esta Sheila Rubin, protagonizada por Rose Byrne, y hablamos de todo eso, basa de sus vivencias, porque ella fue instructora de aeróbic, todo el mundo tiene un pasado, hace un montón de tiempo, y que tuvo problemas con alimenticios, que es algo que le ocurre a ella. Las críticas han sido de todas las formas. Tenemos la de Aloña, que podéis leer en fueradeseries.com, pero en la que todos coinciden en Aloña es el personajazo y la labor interpretativa que hace Rose Byrne como la protagonista, si no absoluta, principal, porque al final lo que tenemos es luego hablaremos, un montón de tramas que quizás restan al protagonismo que debería tener Rose Byrne como Sheila. Sí, yo creo que bueno, hace un trabajo muy, muy interesante. Tampoco nos debe sorprender, porque recordemos que Rose Byrne ya estuvo en Damages y ya hizo un gran papel el año pasado en Miss América. Y bueno, como decía antes, es esta mujer que se castiga tanto a sí misma. Para aquellos que odien la voz en off, a mí la verdad es que al principio sí que me resultó un poco, no, Dios mío, por favor, no, pero no es una voz en off común, ¿no? No te va a narrar ni es no es obvia, ¿no? Es como, en realidad se está dando la réplica a sí misma, ¿no? Tiene una lucha interna entre lo que transmite al mundo y lo que piensa realmente. Es un poco como esas secuencias que había en A 2 metros bajo tierra, en la que realmente alguien le daba el bofetón que quería darle a alguien, pero solo lo estaba imaginando. Bueno, pues ella, en vez de decir lo que quiere decir, lo imagina, lo piensa en sus adentros, y es así como descubrimos que, bueno, que tiene un problema o varios, porque bueno, pues es muy crítica, y sobre todo lo que tú comentabas y lo que ella misma, la creadora, decía, tiene una relación muy particular con la comida. La verdad es que es novedosa o es original en cuanto a ciertos planteamientos, ¿no? Porque tú, pues cuando la ves dirigiéndose al motel, te crees que va a pasar una cosa y en realidad es otra, y es una relación muy particular la que tiene con la comida, el llevado el muy particular a muchos aspectos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es un personaje muy interesante, que ella está muy bien. Yo sí que le pongo un pero bueno, ese pero quizás se gana con el hecho de que no puedes dejar de ver el hasta dónde se va a convertir ella en su peor enemigo. Yo, el primer episodio, cuando lo vi, te sorprende. O sea, para bien o para mal, te sorprende. No es la serie, desde luego, que uno podía ver o al menos podía intuir con el teaser o con el tráiler que tuvo previamente Apple. Se diferencia muchísimo de Glow, que es con lo que todo lo iba a comparar. No tiene ese tono jocoso o ese tono de amistad o ese tono de humanidad, y tiene esa parte de la voz en off interna constante que tiene de Sheila, desde como si fuese su subconsciente o su peor enemigo o algo similar. Y yo, Rose Byrne, que en Damages no me gustó absolutamente nada, yo reconozco que le cogí, y luego he visto algún episodio de Damages y dije, yo no sé por qué le cogí esta manía a esta mujer en su momento, pero cuando lo vi la primera vez no me gustó prácticamente nada de lo que vi. Aquí yo creo que lo borda. Y es un personaje tremendamente complejo, tremendamente complicado, que conforme vaya adelante la temporada, yo he visto los 10 episodios de la que creemos que será la primera temporada, porque Apple está ahora como estaba Netflix hace 6 años, que todo lo renueva sin ningún género de problemas, incluso a veces antes de que se haya emitido la nueva temporada, en el que vemos de dónde pueden venir esos problemas. Ella se nos plantea inicialmente como una vida, si no perfecta, sí alguien que sabe vivir, tiene una casa grandota, tiene un marido al que parece que quiere mucho, que es académico, pero venidos a menos. O sea, lo que vemos o lo que vamos aprendiendo es, ella es una hija de la revolución del amor de los 60, y que metida en los 70 está en un lugar en el que no sabe cómo tirar adelante o no sabe cómo hacer, o sobre todo, más que perdida, es hastiada y sin saber qué hacer con su vida, más allá de criar a su hija, porque este no era el futuro que ella pensaba cuando estaba en Berkeley
Kelly reivindicando y luchando contra la guerra de Vietnam y tantas cosas de los hippies de los años 60. Sí, el pero que comentaba antes es un poco el que todo eso que tú has comentado nos llega en diálogos y de alguna manera, pero nos queda la duda de, bueno, de dónde viene ese tanto odio a uno mismo, bueno, que supongo que se puede explicar en los siguientes capítulos, pero a ver, su marido es un idiota y me cae fatal, o sea, me cae fatal desde el minuto 1 porque me parece un idiota desde el minuto 1. Yo no tengo claro que lo quiera, pero tampoco sabe qué hacer con él o no, o bueno, yo creo que el personaje de Sila en realidad es el retrato de muchas mujeres de los años 80 que bueno, pues lo que tú comentabas con la llegada a la mujer de la mujer a la universidad y al mundo laboral, pues quizá tenían unas expectativas que se frenaron con la llegada de los hijos o con las ganas o el deseo o la necesidad de formar una familia y entonces, pues bueno, ahí todo chocó y hubo gente que no hizo lo que quiso o que quería haber hecho otra cosa o que en realidad, pues bueno, se dejó llevar y se encontró con que, pues eso, estaba en casa con la chiquilla, con el marido, que insisto, es un imbécil. Y bueno, pues llega un momento en el que dices, vale, ¿y a qué me dedico y qué hago con mi vida y cómo paso todos estos días, ¿no? Igual es tan hipercrítica consigo misma porque no tiene nada mejor que hacer en el sentido más literal de la palabra, o sea, nada que hacer. Entonces, pues bueno, yo sí que veo que hay ciertas cosas que se podrían haber desarrollado mejor, pero sí que es cierto que creo que es un personaje en el que mucha gente se puede ver representado porque es algo que le pasó a muchas mujeres en aquella época. De lo poco que tiene Sheila, que le da un poquito de luz a sus días, es seguir haciendo ballet, que es lo que parece que viene haciendo desde que es niña. Y una de las cosas que ocurren inicialmente es que el lugar donde ella va, el taller de ballet o la escuela de ballet donde habitualmente va a entrenar, se va a ir al carajo por una construcción que también tiene importancia dentro de la trama, alrededor de la costa, por la proliferación de los malls americanos, de los centros comerciales que vamos a tener. Y eso es lo que le llevará a descubrir el aeróbic con dos personajes que yo creo que son quizás los más entretenidos o los más divertidos que tenemos y los más interesantes, o al menos me ha parecido, de dos para mí absolutamente desconocidos. Por un lado, la mujer que lo va a introducir en el mundo de aeróbic, que es Bunny, interpretada por Delia Saba, a la que yo desconocía, para mí es un descubrimiento de esta serie. Y luego quizás el mayor alivio cómico que tiene esto, que es Tyler, un surfero que se dedica a ganar dinero montando películas porno, pero que realmente lo que quiere ser es un director visionario porque él la visión la tiene. Otra cosa es que tenga el dinero y tenga las cámaras para poder hacerlo. Sí, la verdad es que son una pareja bastante peculiar, ¿no? Creo que toda la gente que rodea a Sila es bastante peculiar, porque bueno, también está esa vecina madre que coincide en la guardería a la que lleva a su hija, su marido, que también pues tiene lo suyo. Hay más gente en ese centro comercial. Bueno, son personajes peculiares. Tú le has cogido el cariño a estos dos del centro comercial que tienen lo suyo y que yo creo que bueno, como yo he visto menos, pues yo sigo ahí con la intriga de creo que nos queda mucho por saber de Bunny porque le vemos hablando un idioma bastante extraño para aquel momento, para aquella época y para las circunstancias que le rodean. Entonces, bueno, ahí me puedo esperar cualquier cosa. Y bueno, a mí me llama la atención pues esa mujer que coincide con ella en el jardín de infancia y que pues prácticamente es todo lo opuesto a lo que es Sila y bueno, pues que también parece que está lidiando con lo suyo, pero de una manera muy, muy diferente a la que lo hace la protagonista. No hay nadie que esté bien. O sea, Greta tiene sus cositas y al final vive Sí. en una casa maravillosa porque el marido inventó en su momento no me acuerdo exactamente lo que era, pero tiene un invento que le permite tener una patente con la cual a partir de ahí pueden vivir el resto de los tiempos, pero tiene sus cosas como toda y ella de alguna forma es la matriarca de todo el conjunto de madres de esa guardería barra escuela a la que lleva su cría pequeña. Luego para mí fue una alegría encontrarme, y tiene menos preponderancia inicialmente y luego a lo largo de la temporada tiene más, a Paul Sparks como John Brem, que es el antagonista de alguna forma de Sheila y también
también de su marido. Su marido va a querer, después de que lo despidan de la universidad, tener una segunda vida como político, que es para lo que él aspiraba, y va a tener una pancanta o va a concurrir a los comicios intentando ser el equivalente a un diputado de la zona, ¿no? Dentro de California, sobre todo yendo contra el gran constructor, que es el personaje, como os digo, de Paul Sparks, al que vimos en un montón de cosas, y que para mí siempre fue ese irlandés extrañísimo que teníamos en... señor, se me dio totalmente el nombre de la serie. En la serie como Mickey Doyle en su momento en Boardwalk Empire, y que nos monta esa otra cosa de la modernidad, ¿no? De ese choque que tenemos de la revolución hippie ha caído y ahora lo que tenemos es la modernidad de ya no solamente de los coches, sino sobre todo de los centros comerciales y del consumismo y del inicio del vídeo bajo demanda y de tener más y de tener más cacharros en casa y de tener mucha más tecnología disponible. Sí, es un poco en ese centro comercial confluyen muchas paradojas, ¿no? Porque por un lado están Bunny y su chico, el camarógrafo, que quieren llevar una vida alternativa, y por otro, pues está el personaje de Paul Sparks, que por un lado es un señor muy ambicioso que básicamente pues está dispuesto a arrebatar, a que todas las localidades de alrededor crean que ese es el centro comercial al que tienen que ir y cerrar un poco las calles, que es lo que acaba pasando en los pueblos pequeños con sus tiendas. Y bueno, sin embargo, por otro lado, tiene una vertiente espiritual, por lo menos la muestra, ¿no? Con sus hijos antes de comer. Luego también es cierto que se le pasa pronto o encuentra pronto otra cosa que mirar, otra cosa en la que fijarse. Pero bueno, es un personaje que, como tú has comentado, en los 4 primeros episodios no se le da mucha bola. Me consta que a lo largo de la temporada se le ve más y bueno, pues a ver un poco dónde nos lleva, porque sí que es cierto, yo coincido contigo, yo lo recuerdo creo que era House of Cards, es un actor muy interesante y la verdad es que apetece ver pues hasta dónde nos lleva. ¿A quién recomendarías un Physical? ¿Quién le puede gustar la serie de Apple TV Plus después de lo que hemos podido ver, Aloña? Pues yo, a pesar de que he dicho que no eran lo mismo que Glow, yo insisto que bueno, que a todos aquellos a los que le gustó Glow, pues quizá todos los que nos han gustado las series ochenteras, ¿no? Que hemos encontrado, pues bueno, esas bandas sonoras que son tan marchosas a su manera y tan nostálgicas, pues creo que le puede gustar. Creo que a todas a las que les gusten series protagonizadas por mujeres y que nos ofrezcan retratos interesantes, pues también. Y bueno, pues la verdad es que yo siempre recomiendo probar y luego, pues si no te gusta, pues que nada más fácil que dejarlo. O sea que bueno, yo creo que no es una comedia, eso ya creo que lo hemos dejado claro, pero bueno, creo que merece la pena asomarse a esa época y a este personaje tan peculiar y ver a ver qué nos parece. Yo coincido con Aloña que acerquéis al primer episodio. Y es algo que normalmente siempre digo en razones para ver que el primero, pero en este de verdad que es así. De verdad que yo creo que sientan muy claras, después de los 3 primeros minutos en los que nos da a entender que es otra serie distinta y hace una especie de flashback en que va a continuar durante toda la temporada de cómo se llega a ese punto que inicialmente se nos presenta como si la gran estrella del aeróbic. A partir de ahí vamos a tener esos monólogos interiores, vamos a tener la construcción del personaje principal, vamos a ver la gran mayoría de los personajes secundarios y sobre todo vamos a ver el tono. O sea, el tono que nos mantiene de ese más que humor negro, drama con algún tinte de humor, pero complicadísimo y de todo el mundo tiene sus problemas y todo el mundo tiene sus pasados en cómodos 30 minutos, minuto arriba, minuto abajo, porque aquí normalmente nos vamos al streaming en el cual no todo tiene 24 minutos ni mucho menos, hay alguno que se va a casi los 40 minutos de los episodios. Yo creo que vais a poder ver. Es muy distinto, desde luego, el tono de lo que yo esperaba originalmente viendo el teaser y a mí me cautivó desde el primer momento. Yo creo que en general de todas las críticas que, como os digo, ha habido desde las muy buenas hasta alguna que la dejé por detrás, a mí confieso que me cautivó y vamos, vi toda la temporada en cuestión de 3 días. A mí me ha gustado mucho la serie comparado con alguna de las que veis. Y con esto terminamos razones para ver. Tenemos mucho más contenido en Fuera de Series, incluido la crítica de Aloña Fernández
Hoy no voy a decir tu apellido bien, ni una No pasa sola vez, nada. ni una sola vez. De Aloña Fernández Larrechi, la tenéis en fueradeseries.com, tenéis mucho más contenido como siempre en nuestro canal de podcast y tenemos también Universo Marvel. Si no te estás escuchando, tenemos ahora, como Disney ha decidido adelantar los estrenos, todos los jueves podéis escuchar el nuevo episodio, el nuevo análisis de las series de Loki a cargo del equipo habitual, buscando vuestro reproductor de podcast, allí donde nos estáis escuchando Universo Marvel. Aloña, un beso muy fuerte, hasta el próximo programa. Un beso, gracias. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.